Orando con la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias infinitas por tu presencia y por tu luz. Nos encontramos que Jesús va de camino con los discípulos por la región de Cesarea de Filipo. Esta ciudad, Cesarea de Filipo, fue construida en honor al emperador, al César. Por lo tanto, cuando se habla de esta construcción, en todos los aspectos se respira el poder del imperio. Y Jesús, en ese contexto geográfico, pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Obviamente que los discípulos responden según lo que dice la gente, y la gente tiene un alto concepto de Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que uno de los profetas. Pero el Señor no se conforma con el concepto que digan de Él los demás, sino que Él quiere ahondar. Y por eso la pregunta que viene es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, no basta con lo que digan las personas. Es necesario que ustedes puedan responder a partir del encuentro que tienen conmigo, de la contemplación que tienen de mi persona, de la escucha de la palabra, de las acciones que yo he realizado. Ustedes tengan un concepto. Estamos en el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos, Jesús ha realizado grandes acciones salvíficas. En el capítulo 1 ha realizado, por ejemplo, como 3 acciones salvíficas. En el capítulo 1:23 ha sanado al hombre que tiene el espíritu impuro, la suegra de Pedro en el 1:29. En el 1:40 ha sanado al leproso. Todo esto impacta a la gente, impacta a los discípulos. Y en el capítulo 2 ha perdonado los pecados al paralítico y ha sanado al paralítico. Y en el capítulo 3 ha curado al hombre que tiene la mano paralizada. En el capítulo 4:35 ha calmado la tempestad. Por lo tanto, en el capítulo 6 Jesús ha multiplicado los panes. 6, versículo 30. En el capítulo 7 Jesús ha sanado un sordomudo. Jesús en el 8:22 ha curado a un hombre que es ciego. Por lo tanto, partiendo de la experiencia, ellos tienen que responder. Y por eso Pedro responde: tú eres el Mesías. Y Jesús prohíbe que lo digan, porque la gente puede confundir, porque la palabra Mesías en ese contexto político, en ese mundo del emperador, del César, causa incomodidad. Porque cuando se está hablando del Mesías se está hablando del rey, y cuando se está hablando de un rey en ese contexto está hablando del rival del emperador. Y Jesús no quiere que lo entiendan como el rival del emperador en el sentido político-militar. Jesús es el Mesías según Lucas 4:16, que ha venido a traerle buenas noticias a los pobres, a curar a los enfermos, a sanar a los ciegos, a darle libertad a los que están encarcelados y liberación a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. El mesianismo de Jesús tiene una corriente totalmente distinta al corte político-militar donde se tiene que utilizar la violencia. Y Jesús, para que entiendan que ese no es el camino político-militar, les dice que el Mesías debe sufrir mucho, debe ser condenado por el Sanedrín, y que debe padecer la muerte, y que el tercer día va a resucitar. Pedro, como está pensando en el mesianismo político de corte militar, no entiende. Y esa es la razón por la que Pedro los lleva aparte y empieza a ponerle reparos a Jesús, a decirle: ¿por qué vas a elegir ese camino del sufrimiento? ¿Por qué? Incluso Pedro no entiende como nosotros cuando sufrimos, cuando Jesús dice: y al tercer día voy a resucitar. Y esta palabra y esta frase es la que a nosotros también nos tiene que llenar de esperanza cuando estamos viviendo una situación difícil. Estamos sufriendo como Jesús, pero al tercer día, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, Dios se manifestará y transformará la situación esta que puede estar afectando mi vida y que la determina. Pero Pedro no quiere entender eso. Y por eso Jesús le dice: quítate de mi camino, Satanás. Satanás significa obstáculo para poder nosotros entregarnos a Dios.
Tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Tú te quedas simplemente con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte. Y no eres capaz de profundizar en la resurrección, en el poder de la resurrección, en la fuerza salvadora de Dios, en el poder de Dios. Te quedas en lo terreno. Te quedas en el mesianismo terrenal de la victoria y de los éxitos y de los triunfos en batalla, sabiendo que existen unas realidades que trascienden y que superan esas situaciones. Y así es que Jesús entonces llama a sus discípulos y le dice que el que tiene que irse con Él tiene que renunciar a sí mismo. Es decir, renunciar a sí mismo significa asumir el pensamiento de Jesús y de esta manera la realización plena que trae consigo el asumir su vida. Porque la vida de Jesús, cuando se asume, es la vida plena del ser humano, la vida que Dios quiere que cada hombre viva. Y cargar la cruz significa enfrentar el sufrimiento sin renegar y sin maldecir. Y de esta manera seguimos a Jesús. Y ese es el camino que Pedro se negaba. Ese es el camino por el cual nosotros salvamos nuestra vida. Y ese es el camino por el cual nosotros damos nuestra vida por el Evangelio. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.